En nuestro segmento sobre sexología vamos a hablar con el doctor Daniel Rodríguez, de manera virtual nos está atendiendo. Él es psicoterapeuta corporal, es también sexólogo. Hablamos siempre de sexualidad y últimamente venimos hablando de esta relación que tiene la sexualidad con las emociones, este vínculo sexoafectivo. Y hoy vamos a tocar el tema del amor líquido. Esto es a colación de un libro que ha escrito un filósofo por allá por 2003. Y vamos a ver de qué se trata cuando tiene que ver también con la sexualidad líquida. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Ivana, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bienvenido. Gracias por prenderte a charlar sobre esto en esta vorágine, ¿no? de vínculos que tenemos en la actualidad, estos vínculos que tienen que ver con las redes sociales y que son pasajeros. Hay como un miedo, tiene que ver con la autoestima. ¿Qué hay detrás de este amor líquido? Mira, lo primero que a mí me vino a la mente cuando vos dijiste el título de ese libro fue otro término muy usado desde mucho tiempo, que es como agua entre las manos, ¿no? Bien. Es decir, esto de lo líquido es el agua entre las manos, se escurre y se va muy rápido. A diferencia del otro estado en el que se presentan los materiales y que es el estado sólido, y que también por otro lado escuchamos hablar del amor sólido. Esto de lo líquido tiene mucho que ver con la falta de compromiso y con las relaciones efímeras que se dan, muy bien decís vos, gracias a las redes sociales, donde yo hablaba hasta recién acá en el consultorio con una paciente de que toda esta modernidad nos permite escondernos y de pronto nos permite mostrarnos, hablar, decir, actuar también a nivel sexual de una manera líquida, como bien dice este filósofo, porque es un momento que se escapa y nada más. El gran peligro de este tipo de relaciones y de esto que nos está pasando con nuestra sexualidad es, primero, la falta de compromiso para con nosotros mismos. Claro, de ahí un compromiso que tenemos de mirar nuestra libertad, de mirar nuestro respeto por quienes somos y de que también esta responsabilidad de que lo que nos pase es fruto también de nuestras acciones. Claro. Bien, bueno, yo me había quedado pensando un poco en esto y en estas relaciones que tienen que ver con estos encuentros a través de aplicaciones como Tinder, como, bueno, yo no voy a nombrar porque muchas no conozco, pero hay muchas, que digo, donde uno piensa tal vez que conoce a la otra persona, cree conocerla, ¿no? Cree conocerla a través de estas charlas, de estas fotografías o de estos momentos que también, por cierto, son efímeros, pero también me quiero referir a esta etapa después de los 40, de personas que ya vienen también de haber a lo mejor terminado un matrimonio, haber fracasado, porque esa es la sensación, ¿no? Con algún vínculo, entonces de sentir que nada va a funcionar. Yo creo que hay como una sensación de miedo a creer en las relaciones como algo que puede darse, como vos bien dijiste, de manera sólida. Lo que pasa es que este tema dispara estos dos columnas que nos está pasando a nivel social. Por un lado, las relaciones efímeras, las relaciones espontáneas, las relaciones que muchas son de una sola noche. Yo hace poco estuve en Lisboa y en Lisboa hay un parque donde justamente se encuentran las personas que se contactan vía internet, vía distintas páginas, a tener un sexo casual, claro, que así se llama, con estas personas que no han visto nunca, tienen sexo efímero. Hay un parque ya destinado para esto en Lisboa. Es muy curioso, ¿no? Si se encuentran las personas, tienen sexo ahí en la naturaleza y cada uno sigue su camino. Y por el otro lado, lo que vos estás mencionando es esto, es decir, cuando personas grandes venimos teniendo determinada relación de pareja durante muchos años, el hecho de no haber sido quizás nosotros mismos, el hecho de habernos postergado por la otra persona, por los hijos, por el trabajo, hace que a una determinada edad uno se preocupe, en muchos casos, por uno mismo y entonces no quiere perder algunas batallas conseguidas, claro, ¿no? Por ejemplo, la libertad, el hecho de disponer de su espacio, el disponer de su tiempo,
el no someterse, entre comillas, a exigencias de la otra persona, que uno sabe perfectamente, estando en pareja, las tiene que tener, porque si no, sería una actitud muy egoísta. Sí, totalmente. Así que estamos entre estas dos platillos de la balanza, donde creo que a nivel emocional, sentimental y sexual es un momento muy complicado que está sufriendo la humanidad, lo que me parece a mí. Ahí va mi pregunta. Hablando de este amor líquido, por supuesto, también hablamos de esta sexualidad, de este sexo líquido. Y yo pregunto, ¿qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con el placer? Que también termina siendo efímero, ¿no? Y eso realmente genera satisfacción. O sea, hay una sensación de plenitud en este aspecto de la sexualidad también, de lo sexual. Sí, en esto también hay dos posturas. Por un lado, la persona que siente el deseo y como esto que tanto se habla ahora de la dopamina, ¿no? Ese deseo tiene que ser saciado inmediatamente. Con un encuentro sexual, con la pornografía, con distintas adicciones. Yo siento algo y lo tengo que calmar rápidamente. Si estamos hablando a nivel de encuentros sexuales, este deseo se ve cumplido, esta sensación de placer se logra, pero viene, Ivana, posterior, un bajón, una depresión, claro, porque eso no tiene un sustento sólido. ¿Está? Entonces, yo quiero esto, lo deseo y se me da. Por el otro lado, lo que sucede y lo que yo escucho mucho en mi consultorio es que toda esta nueva corriente nos lleva a tener acceso a esos encuentros o a ese intercambio con otras personas, pero que claro, como bien decís vos, el deseo sexual parecería ser uno, pero no lo es. Entonces tenemos todas esas personas que se enfrentan o van a esos encuentros y logran una frustración. Claro. Por otro lado, porque se dan cuenta que están haciendo algo que no está con ellos. Por otro lado, digo, a partir de la educación sexual integral, conocemos diversos ejes, ¿no?, que tienen que ver con esto. Yo mencionaba esto de la cuestión sexoafectiva. Digo, intentamos tanto que no se fragmente, ¿no?, esto de las sensaciones, las emociones, con lo que tiene que ver con lo sexual, concretamente, y lo que estamos generando es totalmente lo contrario. Digo, predicamos una cosa y después, especialmente los adultos, terminamos haciendo otra, porque digo, hay como una cuestión que no termina de saciarnos, que tiene que ver con los miedos, pero que hay una tendencia también, esto es, lo siento de manera muy personal, a estar solos o solas, ¿no? A sentir que de esa manera tenemos menos presiones, no tenemos que rendir cuentas, como vos bien dijiste, pero bueno, ¿qué pasa con la cuestión emocional también? Claro, esto que vos mencionabas primero, debo decirlo, lo de la educación sexual integral, cada vez se nota más, Ivana, cómo los niños y niñas y los adolescentes se encuentran cada vez más solos, con papás que se tranquilizan, entre comillas, por un lado, diciendo que para qué le vamos a hablar a nuestros hijos que ya saben todo. Por otro lado, tenemos todo este grupo etario que está completamente solo, que se encuentra con una libertad para acceder a un montón de información que ellos mismos no pueden procesar ni pueden manejar, con una libertad hasta física de poder tener encuentros sexuales o el acercamiento a drogas y a otras prácticas sin que haya un control. Claro. Entonces no nos olvidemos que todos estos chicos y chicas que empiezan a educarse de esta manera, después son los adultos que sufren mucho. Pero en nuestro caso, los de 40, 50 y más de 60 como yo, donde esta realidad no la vivimos, donde había un orden, una estructura, un lineamiento bastante vertical en la educación, no existía a nivel sexual. Claro. Entonces, nosotros venimos con determinados parámetros psicológicos y emocionales de lo que hay que hacer o lo que debe ser en la sociedad, pero por el otro lado con una carencia de conocimientos y sobre todo una maduración sexoafectiva. Entonces hace que en personas que ahora, a ver cómo es esto de ser tan liberal, claro, cómo es esto de poder acceder a distintas redes, entonces ese desmanejo se produce. ¿Por qué? Porque yo no tengo una base sólida de lo que es una educación sexual. Entonces digo,
se complica un montón Claro. a nivel, cuando hablamos de nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque está muy mezclado entre lo que recibimos y entre lo que ahora me parece que tiene que ser. Yo quiero invitar a la gente a que puedan leer este libro. Voy a citar aquí al filósofo, que es Zygmunt Bauman, así es, Zygmunt Bauman, que escribió este libro, Amor Líquido, porque bueno, hay muchísimo para hablar. Yo simplemente quería, a través tuyo, Daniel, tener una mirada que nos complete un poco en este aspecto, ¿no? Porque la sexualidad nunca queda fuera, pero que lamentablemente en este caso incide muchísimo también en las emociones, ¿no? En esto de cómo nos sentimos con esto, con esta forma de actuar, ¿no? ¿Y cuál sería el objetivo? Replantearse un poco eso como individuo, como sociedad, en la familia. Bueno, volvemos a caer en esto del diálogo. Sí, yo por eso digo también, Iván, que a nivel a veces de las amistades, ¿no?, que nosotros tenemos a esta edad, también, digamos, es frecuente que pueda suceder esto, ¿no? Personas que quieren compartir esto o están en búsqueda y claro, se encuentran con que muchos de sus pares están en esa situación. Sí, sí. Por otro lado, hay otro grupo de personas que tiene su pareja estable y que no accede a este financiamiento, ¿no?, de la sexualidad, con grandes pérdidas emocionales. Entonces, digo, por esto se hace muy importante ahora la figura del sexólogo o la figura de aquella persona que me acompañe a nivel de mis emociones. Bueno, siempre ¿Sí? Porque no nos olvidemos que todos los adultos nos estamos, por lo menos los de nuestra camada grande, no estamos muy acostumbrados a hablar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, sobre todo los varones. Y mucho menos de nuestra sexualidad. Claro, porque venimos con esta cuestión, ¿no? Es decir, yo no debo pasar por tonto, entonces debo decir siempre que sí como varón. Muchas veces la mujer, para no ser una histérica, entonces tiene que ceder. Entonces tenemos ese conflicto que ahora, gracias a un montón de cosas nuevas que están pasando, tenemos la oportunidad de replantearlos, pero se hace muy necesario la mirada de aquella persona que esté preparada y capacitada profesionalmente para también orientarnos. No hablo solamente de un sexólogo, hablo de aquellas personas, psicólogos o distintas terapias donde nuestras emociones pueden ser revisadas para que enganchemos un camino que sea mucho más sano para nosotros. ¿Me explico? Claro que sí, nos quedamos con esto, Daniel. Siempre buscar la ayuda profesional. Nos cuesta a veces buscar ese acompañamiento, pero bueno, es siempre tan necesario. Te agradecemos muchísimo, Daniel, haberte sumado con este aporte a este tema que por supuesto da para mucho más. Nos vemos muy pronto, ojalá nos encontremos por acá también, te esperamos, pero bueno, y si no, de esta manera virtual dejamos todos tus datos también para que la gente se comunique. Te dejo un abrazo enorme. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Dani, hasta pronto.